Era una alegría ver llover. Me encanta la lluvia, para mí es una bendición de Dios, que le caiga a uno las chispitas en la... El estero de San José del Cabo es el oasis más austral de todos y uno de los más grandes. Se formó en la misma conformación geológica de la península. Cuando llueve, es un agua superficial que corre desde el pie de la sierra, atraviesa prácticamente toda esta zona rural. Baja a través de los arroyos, ¿no? Y hace un vínculo finalmente con el río San José, que es un río subterráneo, ¿no? Y desemboca acá en la parte de la bocana del estero que se une con el mar, el Océano Pacífico. La zona que nutre este estero es un área de, si mal no recuerdo, 1.275 hectáreas. El estero es un regulador de la temperatura. Gracias al estero, la temperatura se mantiene 4 grados más fría de lo que debería estar. Es por la calidad del agua que tuvo en algún momento, que este es un sitio pues, natural, que se ha dado con estas características y con esta belleza, ¿no? Y con esta abundancia de vida, de aves, de insectos, de especies endémicas, ¿no? Es una maravilla natural. El estero son las lágrimas de nuestra sierra. El estero de nuestra infancia y de la infancia de nuestros antepasados más cercanos, de mi abuelo, de mis tíos, de mis bisabuelos, de mis tatarabuelos, era un paraíso. Distintas aves, sobre todo, eran las que venían más al estero. Porque teníamos visitas desde Canadá, en aquel tiempo, pato canadiense, ánsares, borregones, que venían desde por allá, aquel estero. El gallito del estero. Había diferentes tipos de peces y diferentes tipos de camarones. Había truchas yo llegué a ver. Cuando yo lo conocí era una chulada de agua limpia que había. Tomábamos agua del arroyo, pues, de clarita el agua. En aquel tiempo el estero diríamos que era un museo viviente, en aquel tiempo. Con el tiempo la gente aprendió a convivir con el estero y a hacer lo suyo. Las familias locales, aquí veníamos a pasar en las tardes, los fines de semana, a nadar, a pescar. Era un sitio donde los niños hacían sus juegos y vida infantil. Iban al estero a jugar, era una cosa de hobby de los jóvenes de aquí de San José del Cabo. Y pasaban el día ahí los muchachos, los jóvenes. De un día que estabas enfadado decías, vamos al estero, vamos, ¿y qué llevamos? Bueno, ¿sabes qué? Allá tenemos escondida hasta la olla. Cuando yo era niño, adolescente, veníamos a hacer caldos. Entonces nos vamos y nos metemos al estero y hacemos un caldo de jaiba, de lisa, de lo que podamos pescar ahí. Tiraba una piola con una media lisa, por ejemplo, y empezaba a jalar y de repente estaba más pesada y venían 3 o 4 jaibas azules enormes y ahí alguien estaba listo detrás de mí. Agarraba otra. Y luego pues tomamos prestados de las huertas de al lado, pues el tomate, la cebolla. Agarraban los patos y los cocían ahí en el estero, en ollas del estero. Un carrizo seco era la cuchara, no traíamos cubiertos. Y era los mejores caldos que he probado en mi vida. O sea, era un recreo como ir a pasar
ahí con la familia. Para nosotros el estero formó parte de nuestra infancia. La importancia del estero, pues es una importancia, ya lo decíamos, por ser un punto de identidad, un punto de unión de los cabeños, de los subcalifornianos, pero también históricamente tiene que ver con un punto de atracción porque pues dotaba de agua. Cortés alistó sus naves para que vinieran en exploración hacia la península. Algunos naufragaron, otros pudieron costear toda la península y ahí se descubrió que esto realmente era una península y no una isla. Según los misioneros, vieron que los pericúes llamaban a la zona donde llegaron a hacer la misión Añuití. Y ese es el nombre que le daban a toda esta zona, donde ellos establecieron la primera misión de San José del Cabo, ¿no? Un dato muy interesante es cómo los misioneros describen a los pericúes, ¿no? Hay algunos que dicen que la gente de esta tierra tiene mucha diferencia con los indígenas del centro de la República o que ellos conocían, así dicen los misioneros, porque estos son más altos, más fuertes y algunos de ellos más güeros que los del centro de la República. Entonces parece que como estos desgraciados, dice, estos infelices tienden a bien ofrecer a sus mujeres a quienes va llegando, creo que aquí se nos adelantaron los ingleses. Eso es lo que dicen los misioneros. Los hombres totalmente desnudos y las mujeres una especie de faldilla confeccionada con la palma y con el hilo del maguey silvestre que hay aquí. Se dejaban el cabello largo, se colgaban conchitas, caracoles. Las chozas ya propiamente fue cuando ya llegaron los misioneros y lo primero que hicieron, pues bueno, a ver cómo vamos a construir un altar, cómo vamos a construir una especie de casa, una ramada. Y así fueron lo primero que se fue generando. Y luego los corrales para el ganado que traían, porque traían vacas, chivos, borregos, gallinas. Cargaban con toda esa parte, ¿no? Le toca la misión aquí a San José del Cabo en 1730. Porque querían tener un lugar, un punto en donde la nao de China o los galeones de Manila, que era una ruta comercial, una de las más grandes del mundo, que salía desde Acapulco, se iba a Filipinas y subía hasta Japón, y de Japón a la Alta California. El tramo era muy largo para llegar a Acapulco y tenían que establecer pues un sitio de llegada para restablecer el agua y los alimentos. La Guada Segura fue un punto importantísimo para la nao de Filipinas, el tornaviaje. Siempre hacían recalada aquí y aquí llegaban al agua, pero también a abastecerse de carnes, de verduras, de los mataba el escorbuto. Y aquí, en esta zona del Pacífico, pues los piratas ingleses, sobre todo, pues andaban buscando trabajo siempre, ¿no? Andaban haciendo scouting a ver qué barcos se encontraban y hubo varios atracos, ¿no? La historia económica de la península no se puede imaginar sin lo que somos, ¿no? Somos gente de mar, somos gente costera y nuestra principal fuente económica siempre ha sido el mar y lo que viene del mar. Eso nos relaciona mucho con los barcos, ¿no? El Ensenada era uno de los primeros barcos que yo conocí. Sí, cuando decíamos que venían los barcos, si sabíamos que iban a venir en la mañana, hacíamos paseos. Y si había era oportunidad que fuera sábado o domingo, pues nos comunicamos todos, vámonos a Palmilla, sobre todo, que es donde llegaban los barcos. Y era una fiesta cuando llegaban los señores que venían y ahí estaba uno en la playa, pues, yendo a llegar. Llegamos a ver 3, 4 barcos anclados y subiendo mercancía y bajando mercancía. Acá me tocó ver en los 50 cómo cargaban las vacas. Se hacían largas caravanas de lo que era el centro del pueblo. Iban en línea las vacas y las llevaban pues caminando
hasta la playa. Estaban los barcos esperando y aventaban al ganado amarrado de los cuernos. Y ahí las llevaban también, nadando, pues. El ganado, si tú echas una vaca al agua, se sostiene. Nada. Y me quedaba ahí diciendo, si pasa un tiburón, pican a estas para que va por la orilla. Sí, cómo no. Sí. Llevaban 3 por un lado y 3 por otro las pangas, a remo. Y estaba el taric anclado afuerita, y llevaban las vacas y le echaban un winchi en los cuernos. O del cuello los que no tenían cuernos, porque hay ganado que no tiene cuernos. Uno le jalaba por aquí en una y en otra de esas para agarrar la pareja. Las levantaban y las dejaban suavemente. Y otra vaca, ahí va otra vaca. Iban, la dejaban y venían por otro. Y llevaban en pie, vivas se las llevaban al norte, que exportábamos de aquí de San José. Así se las llevaban. Pobrecitas vacas, pues sí llegaban vivas. Era entretenido eso. Es muy difícil para mí como nativo, como josefino, ver en las condiciones que el estero se encuentra actualmente, ¿no? Me llena de tristeza, de impotencia, porque hay un punto en donde el ciudadano ha dejado pues de poder realizar lo que quiere hacer. El estero no está tocado de muerte, pero sí está enfermo. Está enfermo por la actividad de nosotros los seres humanos, que intentando resolver unas cosas, complicamos otras. Y hemos complicado, hemos depredado, hemos destruido gran parte de la naturaleza, nuestro ambiente natural. Aquí esto se acabó a la llegada de la civilización, definitivamente. Cuando hay un mayor número de personas, pues hay un mayor número de problemas. Y un grave problema que hay aquí y con el estero, pues es la contaminación de sus aguas, ¿no? Por la basura que hay, y también pues por la descarga de aguas negras, ¿no? Fundamentalmente amonios, heces fecales, que esa a lo mejor no es tan problemática porque es una contaminación orgánica, pero la inorgánica, contaminación química, residuos que llegan de todos lados. Tener conciencia de que el drenaje en San José del Cabo desemboca aquí en el estero. Eso es lo que ha diezmado esta parte, ¿no? Creo que la solución se puede dar alcanzando un nivel de conciencia en donde se sepa que el principal atributo que tiene esta tierra es su belleza. Y las mismas personas que trabajamos arriba de esta tierra y nos servimos de la belleza, la seguimos contaminando, y va a haber un día en que esto ya no va a ser más una belleza, ¿no? O sea, el estero, para salvarlo, debe haber la concurrencia de muchas partes. para mí, la solución está por llegar y simplemente no está en manos de esta generación, está en manos de los jóvenes que hoy tienen mucho más conciencia y que nacieron con el concepto ecológico, ya lo entiende, ya sabe qué es, ¿no? Y estos niños o estos jóvenes que hoy nacieron con ese concepto, pues creo que se van a dar cuenta de la importancia de volver a tener, pues no, a lo mejor no el mismo estero, pero sí que se salve la mayor parte, ¿no? Porque es una tristeza, ¿no? La única recomendación es que respeten la naturaleza. Uno va cambiando. Hay que darle para arriba al estero, porque es una, para mí es una reliquia que no se ha muerto, a pesar que no le hacen caso. El estero
es un símbolo, es un punto de unión y de identidad cultural desde nuestros ancestros. No se puede hablar de San José del Cabo sin hablar del estero. Es una relación de siempre. La mayor de las veces, el estero nos dio muchas satisfacciones, muchos recuerdos. Pues ese era nuestro estero, era una cosa increíblemente bella. Entonces, quiero que levante la mano quien nos apoya de esa manera. Si quieres escalar el infinito, tocar la gloria, vivir en un Edén, ven a Los Cabos, aquí es el paraíso. Mi tierra noble, mi tierra San José, son sus auroras un marco placentero, cual un hechizo nos viene a transportar hacia sus playas, allá donde el estero ha sido cuna de amores sin igual, el colorido orgullo de sus mares, hoy esmeralda, mañana azul zafir, sus litorales hermosas, sus montañas, nada más bello por siempre aquí vivir.